Para poder programar una regresión lineal en Python, vamos a hacer uso de la herramienta Colab. Damos inicio importando las librerías. Importamos dos librerías muy fundamentales, NumPy y Matplotlib. Para poder importar estas dos librerías, basta con utilizar la palabra import en cada una de las librerías. Ahora, para una mayor facilidad de uso hacia ambas librerías, siempre se recomienda utilizar alias. Entonces vamos a asociar a la librería NumPy las letras NP. Del lado de Matplotlib vamos a utilizar la sección de pyplot para el lado de la visualización, y también vamos a agregarle un alias que va a ser plt. Ya que aquí se va a trabajar a través de funciones, se requiere definir variables globales en la cual cada una de las funciones va a hacer uso de las mismas. Para ello vamos a empezar con el número de elementos, 1000 elementos. Para las X, numpy.random. NumPy vamos a trabajar de forma aleatoria, datos de forma uniforme. Ahora, dentro de la función uniform vamos a hacer uso de tres parámetros: desde donde empieza, que va a ser desde -10, hasta donde termina, que es el 10, y entonces esta n lo vamos a colocar aquí. Una vez realizado esto, vamos a definir la función linear function y le vamos a llamar data, en la cual este nos va a mostrar el comportamiento de cómo están distribuidos nuestros datos. Este va a recibir un parámetro de entrada en la cual lo vamos a asociar con x. Sabemos que el comportamiento de una ecuación lineal o de una función lineal es y igual a mx más b. Entonces sabemos que los valores que van a estar cambiando va a ser m y va a ser b, ya que x y y ya se conocen dado los datos. Entonces se va a declarar lo que es m, lo que es b, y vamos a usar un ejemplo de 7x más 1. Entonces m vendría siendo 7 y b vendría siendo 1. Para y igual a m x más b. Hay que retornarla, return. Entonces vamos a utilizar lo que es la palabra reservada return y la variable y. Cierto comportamiento para ser manipulable de una mejor manera se almacenará en una variable y igual a la función antes definida, y claramente se necesita un parámetro de entrada. Entonces sabemos que todos los comportamientos donde se va a regir nuestra función va a ser a través de x. Entonces basta con poner x. Posterior a ello, necesitamos visualizar los datos. Entonces vamos a definir def visualization linear function data. Aquí claramente, para yo poder visualizar algo, necesito tanto la variable dependiente como independiente. En pocas palabras, necesito de dos parámetros en las cuales va a ser valores x y los valores y. Basta con poner plt, que vendría siendo matplotlib.pyplot, y utilizar scatter para visualizar todos los datos en función de x y en función de y lo vamos a mandar a llamar para poder visualizar este primer comportamiento. Entonces vamos a poner visualization linear function data y ponemos x y ponemos y. Si no sale algún tipo de error, nos debe salir una línea como resultado. Aquí están los 1000 datos distribuidos de forma lineal. No obstante, esto no es una regresión lineal,
Para poder adaptar estos datos a una regresión lineal hay que utilizar aquí como complemento a numpy punto random, pero aquí lo quiero a través de una distribución normal o gaussiana. Los parámetros a recibir van a ser 0, una escala de 20 y n elementos. Se vuelven a ejecutar los dos y se observa una mejor manera la distribución de los 1000 datos gracias a la distribución normal o en este caso gaussiana. Ahora requerimos realizar un ajuste de curvas. Dada la definición de regresión lineal, vamos a hacer uso de 3 variables de entrada: las x, las y como se utilizó anteriormente, pero aquí también necesitamos el número total de elementos. Vamos a hacer uso de las sumas de x y para poder sumarlas basta con poner la función sum y adentro x. Necesitamos también la suma de las y. Vamos a tener sum y. Necesitamos la suma del producto de xy, sum xy, entonces va a ser tan fácil con poner sum y adentro de la función hacer el producto de x por y. También necesitamos lo que es x al cuadrado, entonces vamos a tener sum, vamos a ponerle x y 2 en asociación de que es al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a sum y adentro de esto va a ser x por x. También se va a requerir de los promedios en x y promedios en y. Entonces vamos a definir las variables prom x y prom y. El promedio en x basta con poner la suma de todas las variables x entre el número de elementos y así se saca el promedio o la media aritmética de x. Ahora con la y va a ser lo mismo, la suma de y entre el número de elementos. Ahora vamos a definir lo que es beta. Para poder definir a beta vamos a hacer uso de todas las variables que acabamos de utilizar, a excepción de los promedios. Los promedios van a ser para alfa. Beta es el resultado de un cociente. Entonces hay que definir una fracción. Del lado del numerador tenemos el producto de las sumas en x por las sumas en y. Y esto se resta por el producto del número de elementos por la suma del producto de xy. Del lado del denominador vamos a tener las sumas de las x al cuadrado. Y este se va a restar por el número de elementos de n por la suma de x al cuadrado. Para programar a alfa, esto va a ser igual al promedio de y menos beta que multiplica al promedio de x. Para poder visualizarla vamos a tener que retornar lo que es beta y lo que es alfa. Vamos a almacenar dentro de estas mismas variables definidas de forma global los resultados que se vayan a obtener a través de estos mismos. Entonces vamos a poner aquí linear regression y aquí vamos a tener x, vamos a tener y vamos a tener n. Para concluir vamos a definir una función llamada linear regression visualization.
Aquí basta con poner a beta y basta con poner a alfa para estos comportamientos, ya que los demás, ya sea las X y las Y, los tengo como variables globales. Para empezar, pues vamos a visualizar plt.plot. Vamos a utilizar lo que es X, Y para sus valores, y en estos datos los voy a utilizar a través de puntitos. Entonces con comillas simples se pone un círculo y quiero una etiqueta para estos datos. Entonces estos datos vamos a ponerle datos, valga la redundancia, y ahora necesitamos la línea del ajuste. Entonces vamos a utilizar lo mismo, plt.plot. Aquí va a tener X, aquí va a tener Y, el resultado de la regresión lineal, o sea beta por X más alfa. Y a esto le voy a poner como etiqueta ajuste. Listo. Vamos a ponerle etiquetas del lado de las X, y pues vamos a ponerle X, ¿no? Y lo mismo para las Y. Vamos a utilizar plt.grid, también plt.show, y poner plt.legend. Bueno, para visualizar linear regression visualization, y necesitamos a beta y necesitamos a alfa. Al momento de ejecutar debería mostrarnos el ajuste de curvas, y aquí se encuentra, que es esta línea intermedia, es nuestra regresión lineal. Y con esto representamos la regresión lineal.